Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 15, de los versículos del 17 al 23. Primera de Samuel, el capítulo 15, los versículos del 17 al 23. ¿Y lo tenemos? Dice así: Y Samuel dijo: No es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió sobre Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo: Ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo obedecí la voz del Señor, y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Padre, en esta mañana, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Porque, Señor, tú cada mañana haces algo nuevo en nuestras vidas. Señor, háblanos por medio de tu palabra, guíanos y dirígenos, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, que sea ayudándonos, Señor, a poder comprender conforme a nuestra necesidad que tenemos cada uno de los que estamos aquí y de los que nos escuchan. Y, Señor, te pido que seas tú, Señor, formándonos a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, y que nos ayudes a ponerla en práctica, Señor, después que salgamos de este lugar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de nuestro sermón en esta mañana es Obediencia Parcial. Y antes de mirar estos versículos, veamos algunas de las cosas acerca de este rey llamado Saúl. Primero, Saúl proviene de un trasfondo conflictivo, como era la tribu de Benjamín. Cuando uno va leyendo el libro de los Jueces entre el capítulo 20 y 21, vamos a darnos cuenta de cómo era esta tribu, que era conflictiva, que estaba ahí peleando y que tenía roces con las demás tribus del pueblo de Israel. Pero paradójicamente también, el apóstol Pablo también proviene del mismo origen, pero a diferencia de Saúl, él fue un hombre aprobado por Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto rompe con la idea fatalista de que no podemos escapar del trasfondo de donde vivimos. Como algunos curiosamente dirían, ¿no? Tú eres de tal distrito, tú eres así. Tú eres de tal, estas zonas son así. Como que dando a entender que donde vivimos o de donde salimos ya nos dice qué es lo que vamos a hacer. Pero aquí en las Escrituras nos damos cuenta que esto se rompe. No hay punto de poder decir se va a hacer así. Porque Saúl fue una cosa, Pablo fue otra cosa. ¿Qué más podemos ver? Su padre era un hombre de influencia y valeroso, en tanto que Saúl era un joven que gozaba de una privilegiada estatura física y una muy, pero muy buena presencia. Como uno diría, si Saúl estuviera en este entonces, me diría una buena altura, sería chapado, agarrado, por ahí estaría caminando, y nunca él pasaría desapercibido, porque cualquiera que lo vería diría: este es un hombre así. ¿Qué podemos decir además? Que su carácter inicialmente era la de un hijo sumiso y humilde. ¿Cómo así? Se le perdieron sus asnas a su padre
¿Y qué es lo que hace su padre? Le envía a Saúl y le dice: hijo, búscalas. Y Saúl sale todo obediente, sale buscando, recorre gran parte del pueblo de Israel por tratar de ubicar a estas asnas. Y además, ¿qué podemos decir? Que era un hombre abierto a las sugerencias. ¿Cómo así? Porque cuando están buscando y no las hallan, su siervo, el cual le acompañaba, le dice: Señor, aquí muy cerca hay un vidente, hay un hombre que puede decirnos dónde están las asnas. ¿Quién era este vidente? Era el profeta Samuel. Así que Saúl era en sus inicios un hombre obediente, un hombre humilde, un hombre sumiso, un hombre abierto a las sugerencias. Y cuando se encuentra con Samuel, toda su vida cambia. ¿Qué es lo que ocurre con ahí? Saúl llega donde Samuel lo unge como rey de Israel y le dice ciertas cosas que va a pasar. Le dice: cuando tú salgas de mi presencia, te encontrarás con tal persona, luego de ahí te encontrarás un grupo de profetas, y luego, después que hayas pasado todas las cosas que te digo, ve y haz lo que a ti mejor te parezca. Estos acontecimientos que experimentó Saúl fueron manifestaciones del poder de Dios a nivel personal en el inicio de su liderazgo. Por otra parte, él tenía de una u otra manera prudencia. ¿Cómo así? Pues cuando él llega a la casa de su padre, él podría haber hecho alarde de todas las cosas que le ocurrió durante el camino, de cómo el Espíritu de Dios vino y estuvo en medio de los profetas y cómo estuvo profetizando, y de ahí el dicho que se dice: Saúl también en medio de los profetas. Él podría haber dado alarde de todo eso, pero ¿qué es lo que hace? Él simplemente se queda callado de aquellas experiencias que él experimentó. Todo cristiano, absolutamente todo cristiano en su vida ha experimentado experiencias con el Señor, ya sea en sus inicios, en su caminar. Siempre puede pasar alguna experiencia que el Señor quiere brindarle al creyente con la intención de poder afirmar en ese entonces su llamado, en ese entonces manifestar también de cómo va a ir avanzando para poder decir si tiene algunas dudas, entre otras cosas. Pero no siempre vamos a tener experiencias, porque a veces se piensa que como creyentes tenemos que buscar experiencias, y no se trata de eso. Las experiencias vienen por sí solas. ¿En qué sentido? Que es Dios quien nos da las experiencias en la medida también que Él quiere darnos, en la medida que Él quiere afirmarnos en algo o quiere hacer algo que Él decide y la intención de que eso nos ayude a poder avanzar. Al ser designado rey, se vuelve a mostrar humilde, diríamos que hasta tímido, ya que cuando lo van a buscar, cuando en ese momento Samuel ha convocado a todo el pueblo de Israel para poder hacer rey a Saúl, en ese momento Samuel dice: traigan a Saúl, porque lo vamos a hacer rey. Pero ¿qué ocurrió con Saúl? El hombre estaba escondido en medio del bagaje y no quería que la gente en un primer instante lo viera. ¿Qué más podemos ver acerca de Saúl? Que a la vez también podríamos decir que fue un hombre tímido. Se escondió, producto de ello mucha gente lo vio, lo rechazó. El pueblo estaba dividido en dos bandos. Un pueblo quería que sí sea rey, otro no quería porque decían: no, Saúl no tiene que ser el rey. En las endechas finales o las grandezas de Saúl se declaran en las palabras finales que David eleva ante la muerte de Saúl y Jonatán, en 2 de Samuel, capítulo 1, los versículos del 22 al 27, que dicen así: eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones, y son valientes que han caído en la batalla cuando estos dos fallecen. La primera misión que tiene Saúl tiene lugar ante una abierta ofensa nacional que proviene del rey Amón contra los habitantes de Jabes de Galaad, una región ocupada por las tribus de Manasés, de Gad y de Rubén, al nororiente de Israel. ¿Qué es lo que hace este rey? Este rey
amenaza con arrancar el ojo derecho de los habitantes como marca de humillación sobre todo Israel, para que esto los llene de temor a todo el pueblo y bajo un sentido de impotencia los lleva a alzar sus voces y llorar. Cuando Saúl escucha eso, el Espíritu del Señor viene sobre Saúl y Saúl agarra, mata a un buey y lo despedaza y lo manda por todas las regiones del país y dice: así se hará con todo aquel que no viene detrás de Saúl. ¿Y qué ocurre? Todo el pueblo va, reúne aproximadamente un grupo de personas de 330,000 hombres con los que derrota a los habitantes de Amón. En ese momento, cuando él ha vencido, reafirma su autoridad en esta proeza. El pueblo quería que mueran aquellas personas que habían despreciado a Saúl como rey. Ante ellos Saúl no lo permite y los perdona. Y les dice: ¿cómo vamos a matarnos entre nosotros? Hoy el Señor ha dado gran libertad al pueblo. Y de esa manera Saúl confirmó su llamado. ¿Qué podemos ver hasta aquí acerca de Saúl? Hasta aquí podemos ver a un hombre de capacidades especiales. Un hombre llamado por Dios. Un hombre ungido con el poder del Espíritu Santo. Un hombre asumiendo su responsabilidad con humildad, nobleza y firme determinación. En otras palabras, había iniciado muy bien. Cualquiera que veía en ese momento a Saúl en el reino, ahí sentado en el trono, hubiera dicho: ¡wow! Este es Saúl. Saúl, estoy convencido de que va a terminar bien su reinado. La gente va a hablar muchísimo acerca de Saúl, porque miren cómo es este rey. Es un rey humilde, es un rey sumiso, es un rey que está abierto a las sugerencias, es un rey que está lleno con el Espíritu Santo, es un rey noble, es un rey que puede perdonar, es un rey que tiene sabiduría. Pero la realidad es que Saúl no acabó bien su carrera. Porque ahora vamos a empezar a ver acerca de la caída de Saúl. Sus problemas comienzan un tiempo más tarde, cuando él crea un ejército personal de 3,000 soldados. Los divide en dos grupos, 2,000 con él y 1,000 con su hijo Jonatán. Jonatán ataca una guarnición filistea, creando un conflicto internacional que lo pueden ver ustedes más adelante en 1 de Samuel, el capítulo 13. Los sucesos que siguen se dan en forma acelerada y los filisteos se alistan con un formidable ejército para atacar al pueblo de Israel. Previo a eso, tenemos que darnos cuenta que Samuel había instruido a Saúl sobre un sacrificio ritual que se debería de hacer. No tenemos toda la información de cómo se dio de manera cronológica, pero el hecho es que ante la confrontación que se avecinaba entre Israel y los filisteos, se tenía que presentar antes que se dé ese conflicto, antes que choque ese sacrificio. ¿Qué le había dicho Samuel? Dentro de 7 días yo voy a volver y yo voy a hacer el sacrificio. Pero como esto había quedado pendiente y ante la espera de los 7 días, Samuel se empezó a demorar. Samuel no llegaba. Las presiones ante el avance de los filisteos aumentaban de tal manera que el pueblo atemorizado empezó a desertar. Apremiado por las circunstancias y en un arranque de temor e incredulidad, Samuel se adelanta a ofrecer el sacrificio, usurpando funciones que solamente Samuel estaba autorizado a realizar. Tal precipitación, Samuel lo definiría como un acto de locura. Miremos todo el panorama, hermanos. Los filisteos están por allá, están a punto de atacar al pueblo de Israel. Saúl está ahí esperando que venga Samuel, pero Samuel no llega. Han pasado ya los 7 días y Samuel no llega para presentar el sacrificio. En vista que los filisteos se acercan, el pueblo que está con Saúl
empieza a desertar y Saúl empieza a sentir miedo, empieza a sentir temor, empieza a dudar. Y lo más práctico para él, para poder que el pueblo empiece nuevamente a tener seguridad, él comete una locura de poder asumir un rol que no le correspondía y hace ese sacrificio en ese momento. Él infringe el mandato de Dios. ¿Pero por qué lo hace? Porque se apresura en su carne a ofrecer un sacrificio que solamente estaba designado para Samuel. La incredulidad, la desobediencia y luego la rebelión ahora se meten en una maléfica combinación que va a llevar a Saúl a la apostasía y a la consecuente abandono de Dios más adelante. Pero ¿por qué hizo esto Saúl? Porque Saúl no había terminado de poder confiar en Dios. Aparte de eso, Saúl le tenía miedo a las personas. Saúl no tenía una seguridad en sí mismo, sino que él confiaba más bien en su propio, en lo que él, en su alrededor, en el qué dirán. Y porque de esa manera Saúl empezó a dar el primer paso en falso en su descenso. Había abierto la puerta a la pérdida de su liderazgo por temor a los hombres, por temor a perder lo que tenía, por temor al qué dirán, por temor en su orgullo, y esto se convirtió al final en incredulidad. Esto lo llevó a la desobediencia y a usurpar funciones que no le correspondían. Y producto de ello, en su incredulidad y desobediencia, su personalidad se empezó a distorsionar paulatinamente. Todo empezó con un acto de locura. Todo empezó porque Saúl no había formado su carácter. Saúl había empezado bien, como lo hemos escuchado y por ahí hemos leído y estamos enterados. Empezó bien, era un hombre obediente, era un hombre humilde, era un hombre sumiso, era un hombre noble, era un hombre que tenía ahí su carácter, pero nada de esto le bastó, porque al final empezó a tener y a salir a flote lo que había realmente en su corazón. Pero el otro episodio, que donde vamos a ver la caída de Saúl, está en el pasaje que hemos leído al principio del capítulo 15 de Primera de Samuel. Ahí encontramos a Saúl que a sus propios ojos pensaba que había hecho bien, que no había hecho nada malo, que no se había portado mal. Él decía que había seguido al Señor. Y esa es la manera en que muchos de nosotros nos comportamos. Nos comportamos como si nunca nos hubiéramos portado mal. Aparentamos que como si todo anda bien, que nosotros caminamos y como que nunca hemos hecho nada malo, que todo está muy bien. Y como todo está muy bien, entonces estamos bien nosotros. Pero Samuel, en este pasaje de Primera de Samuel, el capítulo 15, estaba tratando de que Saúl se diera cuenta de que él había pecado. Pero Saúl no quería darse cuenta. Dios le había dado una misión a Saúl, en el versículo 18, si leemos del capítulo 15, y le dice Samuel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Era una misión especial de parte de Dios que Dios le había dado a Saúl. Destruye a todos los amalecitas. En el versículo 3 de ese mismo capítulo nos dice, ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, como a niños de pecho, a bueyes como ovejas, a camellos como asnos. En otras palabras, destrúyelo todo. Dios le dio una orden específica a Saúl para que él solamente tenía que obedecer. Y no solamente le dijo así, en el versículo 1 le dice, entonces Samuel dijo a Saúl,
el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Saúl tenía que estar atento a las palabras que Dios le iba a dar por medio de Samuel. Dios quería que Saúl fuera a esta misión y que destruyera a todos los amalecitas, a todo lo que había en ese lugar. Era solamente esto lo que tenía que hacer. Saúl fue contra ellos, pero cuando leemos el versículo 9, nos dice: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Saúl, ante esta respuesta, él adopta la simpática y amigable postura de ser un generoso vencedor. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? Destruye todo. ¿Qué es lo que hace Saúl? Perdona a Agag y perdona a las ovejas y a los bueyes, dando a entender que Saúl es más misericordioso y más práctico que el mismo Dios. La obediencia de Saúl fue parcial. La obediencia que este hombre dio fue a medias. Y en otras palabras, él no obedeció. Ante esto, en el versículo 13 nos dice que entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Esto es curioso, ¿no? El Señor le había mandado: destruye todo lo que hay en Amalek. Él perdona a Agag, perdona a los bueyes, él piensa que está bien, que ha cumplido la palabra del Señor. En eso ve caminar a Samuel que viene hacia él, y él rápidamente va y le dice: oh Señor, bendito seas del Señor. He cumplido la palabra del Señor, he sido obediente al mandato del Señor. Él quería aparentar ser el mejor cristiano, que todo estaba bien, de que él servía a Dios. Y así somos nosotros cuando decimos: yo salgo a ganar almas, yo no ando como aquellos cristianos que se portan mal, yo sí me porto bien. Y ese es nuestro problema, porque en muchas ocasiones nos creemos buenos, creemos que todo lo que hacemos está bien, tratamos de aparentar que todo está bien, que nuestra vida anda bien, ya sea por la forma como nos vestimos, por cómo queremos aparentar delante de las otras personas, pero delante de Dios no podemos engañarlo. Y delante de Dios sí podemos mostrar, y Él nos muestra de que andamos mal y de que hay pecado, y que en muchas ocasiones no lo queremos admitir ni queremos reconocer de la misma manera que Saúl. Saúl no quería reconocer su pecado, él no quería pedir perdón a Dios. Él estaba cegado en que había hecho las cosas bien, que había cumplido la palabra de Dios, que era un hombre obediente y que no se le podía reprochar nada, ya que fue él obediente al mandato de Dios. Pero en realidad, él era un mentiroso. El versículo 14, ante la respuesta de Saúl de decirle: bendito seas del Señor, he cumplido la palabra del Señor, Samuel le dice: ¿no? Pero, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y ante la pregunta de Samuel, rápidamente Saúl trata de justificarse y responde de esta manera, y dice en el versículo 15: y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, el pueblo para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. La palabra, la respuesta de Saúl es curiosa, porque estaba diciendo que él sí había cumplido la palabra de Dios, pero que el pueblo no lo había hecho. Saúl estaba quitando su responsabilidad y estaba echándole la culpa al pueblo, y él no asumía su responsabilidad. En vez que Saúl asumiera la responsabilidad y le dijera a Samuel:
perdóname, porque yo di orden de que no se matara al rey, a las ovejas y a las vacas. Él se deslinda de esa responsabilidad diciendo que fue el pueblo quien perdonó a las ovejas, y todavía lo maquilla de lo más espiritual diciendo que es para ofrendar a Dios. El humilde, obediente, tímido hombre que fue Saúl, todo había cambiado ahora. Ahora él era desobediente, orgulloso, soberbio, no quería asumir su responsabilidad y decir que no había sido obediente y que por ende había pecado contra Dios. Todo hubiera cambiado, y es posible que hubiera terminado bien su carrera Saúl si hubiera sido humilde de confesar su pecado. Él pasó el paso para la bendición de Dios, hermanos, para que Él nos comience a ayudar y bendecir a nuestra familia, es ser conscientes de quiénes somos delante de Dios, que en muchas ocasiones pecamos y que a veces albergamos ese pecado y no queremos confesarle a Dios, porque estamos tan acostumbrados a ese pecado que no queremos, porque es parte de nosotros. Pero es ahí cuando tenemos que preguntarnos: ¿y cómo creemos nosotros que Dios nos va a bendecir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro negocio, entre otras tantas cosas, si nosotros seguimos albergando el pecado y le seguimos sacando la vuelta a nuestro Señor? Lo interesante es que a veces nosotros no queremos asumir la responsabilidad como Saúl y empezamos a hacer como hizo Adán allá en el inicio en Génesis, cuando el Señor lo confronta y le dice: Adán, ¿qué es lo que has hecho? Y Adán, todo práctico, ¿no? Le dice al Señor: oh Señor, la mujer que me diste, ella es la culpable. Y cuando el Señor se va contra Eva y le dice: oye mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y Eva le dice: oh Señor, ha sido la serpiente. ¿Cuántas veces somos nosotros porque no queremos asumir nuestra responsabilidad? Saúl podría haber terminado bien, pero lo malo de Saúl fue que él dejó de escuchar a Dios. Fue que él empezó a sentir temor por los hombres y en su orgullo empezó a caer. Maquilló de una manera espiritual y no quería darse cuenta de lo que él había hecho, lo que estaba haciendo, y empezó a echarle la culpa al pueblo de Israel. Y todavía lo maquinó de una manera tan, diríamos, espiritual, al poder decir: se ha perdonado las ovejas y los bueyes para poder traerlos delante de Dios. Pero la realidad es que Dios había llamado al pueblo, a todo el pueblo, a todo, absolutamente todo el pueblo de Amalek, como el anatema de Dios. Es decir, lo vil y despreciable que Dios no quería. Era todo el pecado que estaba en ese pueblo. Pero ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl dice que quiero perdonar esto y ofrecerte. Pero en realidad el querer ofrecer esto estaba manchado de vileza, estaba manchado de pecado, y por ende Dios lo estaba despreciando. En muchas ocasiones alguna persona podría hacer un negocio turbio y podría decir: oh sí, yo he ganado esto y lo quiero ofrendar para el Señor. O convertirlo de una manera mucho más espiritual y decir: oh Señor, si yo me gano la tinta, Dios, tú no sabes, te voy a dar una ofrenda, pero déjame ganar, Señor. Pero en realidad eso de ahí no tiene nada que ver con poder ofrendar realmente de corazón y ser obedientes al Señor. Saúl cayó por tres cosas. Uno fue por su orgullo. Lo segundo fue por su obstinación. Y lo tercero fue porque no estuvo atento a la palabra de Dios. El versículo 17 nos dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, porque venías de la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas las tribus, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te había ungido por rey sobre Israel. Saúl era un joven que creía y confiaba en Dios. Él se consideraba pequeño delante de sus ojos. Era un joven humilde,
dispuesto y obediente, pero cuando fue rey y tenía ese poder, tenía esa fama, tenía su palacio, él se creía muy, y él pensaba que podía hacer lo que él quería hacer porque era el rey. Él no quiso reconocer su pecado porque había orgullo en su corazón. ¿Y sabes por qué? Porque él no había tratado su corazón. No se había dado cuenta de que su corazón había cambiado. Y esto también podría haber sido porque descuidó su relación con Dios. Hoy la realidad de nosotros los cristianos es esta. Podemos empezar bien. Podemos venir a nuestros cultos. Podemos leer la Biblia. Podemos orar. Podemos servir. Estamos constantemente ayunando, avanzando. Pero si no somos conscientes de que necesitamos tratar nuestro corazón, nuestro carácter, ten por seguro que podemos caer como Saúl. Porque no estamos dispuestos a tomar medidas. Porque no estamos dispuestos a sacrificarnos. Porque no estamos dispuestos a pelear con nuestro pecado. Porque no estamos dispuestos a luchar contra muchas de las cosas que aún mantenemos y que creemos que son buenas, cuando en realidad no lo son. Hermano, no solo basta tener experiencias con el Señor. Es necesario caminar todos los días en la presencia del Señor, buscándolo en su palabra y oración. Algo que nos estorba continuamente en nuestra vida cristiana es nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos impide ver la gloria de Dios. Nos impide ver el poder y la misericordia de nuestro amado Dios. Pero tenemos que entender algo también, que orgullo no es solamente de aquella persona que va con la cara elevada, sacando pecho, que todas las personas empiezan a mirarlas por debajo de él, porque orgullo también tiene que ver con aquella persona que se cree la más humilde del mundo, con aquella que dice, ay, pobre de mí, ¿qué será de mí? Ay, si soy así. Van por los dos lados. Es aquel que se cree acá y es aquel que también se menosprecia por acá, porque eso termina siendo orgullo también. Saúl experimentó los dos bandos. Se creía la persona más pequeña porque provenía de la tierra de la tribu de Benjamín, pero también pasó a lo más alto porque ya era el rey. Él no aprendió a tratar su carácter. Él no aprendió a moldear su vida. Él no aprendió a someterse. En otras palabras, nadie trató su vida, nadie lo ayudó para poder avanzar. ¿Y por qué nadie lo ayudó? Porque él no se dejó ayudar, porque él creía que todo lo que hacía estaba bien. En el Salmo 63, en los versículos del 1 al 3, encontramos al salmista diciendo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así como el salmista, hermanos, nosotros debemos de ser humildes, de buscar a Dios, porque cuando dependemos de Él, entonces podemos decir que en Él podemos hacer de todo. Porque como vimos la semana pasada, porque separados de Él, nada podemos hacer. Porque cuando hay orgullo, no hay misericordia. Porque cuando hay orgullo, no hay gloria. Porque cuando hay orgullo, no hay poder de Dios. Porque cuando hay orgullo, en otras palabras, Dios nos resiste. Vayamos rápidamente a Santiago capítulo 4, por favor, el versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, Dios nos da mayor gracia. Y si tenemos orgullo en nuestro corazón, hoy el Señor nos dice que reconozcamos nuestro pecado y que no seamos como el fariseo que en su oración empezó a decir, Señor, no soy mentiroso, no soy ladrón,
no soy adúltero, no soy dado al alcohol, no soy chismoso, no soy desobediente. Más bien, soy un buen cristiano que ofrenda, que ayuda a los necesitados, oro 3 veces al día, vengo a tu casa y no nos damos cuenta que por la gracia de Dios es que podemos tener algo bueno en nosotros y que aún seguimos fallando todos los días y que necesitamos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados y asumir nuestra responsabilidad. Pero lo malo fue para Saúl que él no quiso reconocer por su orgullo. Por su orgullo no quiso reconocer que él había sido desobediente y que él había pecado contra Dios. Y también no solamente fue por su orgullo, sino que también fue por su obstinación. El versículo 23 del capítulo 15 de Primera de Samuel nos dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La obstinación, de acuerdo al diccionario, es mantener excesivamente firme una idea, una intención o opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. En otras palabras, es así. Esto yo creo, esto es así, se debe ser así y nada más que así. Lo que tú pienses me vale, porque esto es lo que yo creo y se debe hacer así. Esa es una persona obstinada. No asume consejos, no quiere consejos. Cree que lo que él piensa y lo que hace está bien. Es como que el niño, ¿no? Cuando nosotros a nuestros hijos les decimos: no hagas esto porque te vas a hacer daño, no hagas esto porque te vas a hacer daño. ¿Qué es lo que ocurre? Lo hace, porque está obstinado en querer realizarlo. Pero una vez que lo hace, se hace daño. Y luego ahí nosotros: ya ves, nosotros te habíamos dicho que no hagas esto. Pero era porque estaba obstinado. Nosotros a veces somos así. Nos obstinamos y decimos: no estoy mal. Y esa es la razón por la que Saúl no quería reconocer su pecado. Saúl decía: yo no he hecho nada malo. El pueblo perdonó. Yo no me he portado mal. ¿Cuántas veces Dios tiene que venir a nosotros y hacernos dar cuenta de que nosotros estamos mal? Pero en muchas ocasiones nos obstinamos y le decimos al Señor: Señor, sí robé un poquito, pero no tanto, Señor. Sí fui infiel, pero no tan adúltero como aquel. Sí he mentido, Señor, pero sí una mentirita blanda, Señor, pero no como aquella persona. Señor, sí he chismeado, pero sí un chisme así pequeñito, no tanto como tal hermano que sí chismea un montón. Señor, he hecho tal cosa, pero no tanto como aquella persona. Y tratamos de justificarnos y le decimos a Dios que en realidad no estamos mal, que estamos bien. Pero es porque estamos obstinados. Y el versículo 23 dice Samuel: y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Pero por qué como ídolos? Porque empezamos a adorar nuestro pecado. Nos obstinamos de que no estamos mal y que lo malo que estamos haciendo no está mal y que el pecado no es tan grave como los otros. El pecado de Saúl fue su desobediencia, pero él decía que no era desobediente, sino que él era obediente. En su propia opinión se mintió a sí mismo, a pesar de que todo lo que hacía estaba mal. Él estaba cerrado en su ideal, su pecado lo había cegado. Él creía que todo lo que estaba haciendo estaba bien y trataba él de tapar su pecado. Quiso matizarlo de algo espiritual, ya que dijo que todo lo que habían perdonado era para ofrecerlo al Señor. En otras palabras: soy un buen cristiano porque voy a ofrendar, porque voy a darle lo mejor, cosa que así tiene que ser de todos nosotros para el Señor. Pero pasó por alto que las cosas condenadas por el Señor llevan en sí la maldición, y pretender guardarlas o ofrecerlas al Señor es ofrecer cosas maldecidas. Es lo que ocurrió en su momento cuando estaba Josué destruyendo Jericó y cuando este hombre, Amán, guardó la dote, o diríamos el manto y otras cosas más
de lo que Dios había dicho que no deberían de guardar nada. Guardó el pecado. ¿Y qué ocurrió? Entonces el pueblo, cuando trató de ir y destruir a un pueblo pequeño, no pudo, porque había pecado. Hermanos, así ocurre. Cuando nosotros no nos damos cuenta de que aún guardamos un pecado y que lo mantenemos oculto y que creemos que es algo un tesoro, eso empieza a afectar nuestra familia, empieza a afectar nuestra vida, empieza a afectar nuestra iglesia. Y es por eso que no podemos albergar el pecado. Saúl, siendo el rey, él tenía la potestad, tenía la obligación para poder decir al pueblo: no vamos a guardar nada. El Señor ha dicho que todo tenemos que destruirlo y eso es lo que vamos a hacer. Pero Saúl tuvo miedo al pueblo, guardó en su corazón y dijo: es cierto, podemos darle esto al Señor. Albergó el pecado, consintió el pecado, y esto le trajo la consecuencia más triste para él, porque el Señor lo tuvo que desechar. Y lo otro también que Saúl tuvo y pasó por alto para que él cayese fue: olvidó la palabra del Señor. En el versículo 22 del capítulo 15 nos dice: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quería que Saúl fuera obediente a su palabra. Sí, Dios quiere holocaustos y sacrificios, pero antes que eso, Dios quiere obediencia. Dios quiere que nosotros le seamos obedientes. Porque ¿de qué sirve que nosotros le sacrifiquemos, que nos demos, pero no somos obedientes ante Él? Es como si le dijéramos: está bien, voy a hacer esto, pero no lo otro. Y al final terminamos obedeciendo de una manera parcial, pero en otras palabras somos desobedientes. Saúl olvidó la palabra que Dios le había dicho por medio de Samuel, y al no haber obedecido, ni haber tenido en alto esa palabra, el versículo 23, si leemos todos juntos de este capítulo 15, nos va a decir la escena más triste que vamos a escuchar acerca de Saúl. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué momento más triste para Saúl. En un inicio, él había tenido experiencias con el Señor. Él había sido obediente, había estado con los profetas, había caminado bien, había iniciado bien. Pero en el transcurso de su vida, el hombre descuidó su relación con Dios, el hombre descuidó la formación de su carácter, el hombre descuidó cosas que son tan importantes, pero a veces nosotros las pasamos desapercibidos. Él olvidó lo importante que era la palabra del Señor. Y es así que Saúl había desechado esta palabra de Dios, porque no fue obediente a él y prefirió hacer conforme a su pensar, conforme a su sentir. Y al igual que Saúl, ¿cuántas veces hemos desechado la palabra de Dios y hemos recurrido a otros consejos y hacer otras cosas en vez de la dirección de Dios? Saúl no desechó directamente a Dios y dijo: ¿sabes qué, Dios? No quiero más nada contigo. Pero lo hizo indirectamente, olvidando la palabra de Dios. Y cuando no cumplimos la palabra de Dios, es cuando nosotros empezamos a desechar su palabra. Y en otras palabras, empezamos a desechar a Dios. Algo que debemos ser conscientes, hermanos, es que no vamos a olvidar lo que consideramos importante. Si para ti es importante levantarte a las 6 de la mañana y tomar tu desayuno, tú no te vas a olvidar de tomar desayuno. Si para ti es importante el tener que ir y cobrar algo que te deben, tú no te vas a olvidar de esa deuda que te tienen, porque si no, tú vas a querer ir a cobrar. Si para ti es importante hacer algo, tú no te vas a olvidar, lo vas a anotar,
te vas a recordar, vas a colocar una alarma en tu celular para que te haga recordar porque para ti es importante. Pero cuando algo no es importante, entonces nosotros tendemos a olvidarnos. Y esto fue lo que ocurrió con Saúl. Para Saúl, obedecer a Dios no era tan importante. Es por eso que él no puso atención a las palabras que Samuel le había dicho que tenía que hacer. Él se olvidó de cumplir la palabra de Dios. Saúl no cumplió la misión que Dios le dejó porque no era tan importante para él. No quiso reconocer su pecado, que había desobedecido por su orgullo y obstinación. Y Saúl no quiso reconocer su pecado porque simplemente se olvidó de la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Qué es lo más que a ti tú dices, nunca me voy a olvidar de eso? Lo más importante para todas las personas, desayuno, almuerzo y cena, porque eso sí nunca nos olvidamos. Y si alguien tiene que hacernos recordar en nuestro estómago que empieza a rugir, no empiezan los jugos gástricos y decimos tenemos que comer. Pero si para ti es importante a Dios, entonces tú no tienes que olvidarte lo que Dios te manda. Si para ti es importante Dios, entonces tú vas a tener que empezar a meditar en su palabra y hacer cumplir lo que dice su palabra. Saúl podía haber terminado bien. Saúl podía hablarse de él como el rey, un hombre imponente, un hombre sabio, un hombre obediente, un hombre que tenía todo para poder ganar. Pero lo mató y no pudo terminar porque fue un hombre orgulloso, obstinado y porque no estuvo atento a la palabra de Dios. ¿Qué diríamos? ¿Acaso que nuestro Señor abandona a uno de aquellos que había servido como líder entre su pueblo? Nuestro Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando uno va y lee Primera de Crónicas, el capítulo 10, los versículos del 13 y 14, entendemos que su final de Saúl hubiera sido otro. ¿Pero con qué? Con un sincero arrepentimiento y consultando a Dios en vez de acudir a una médium espiritista. ¿Qué había ocurrido para resumir y para ir terminando? Samuel ya había fallecido. Venían a atacar al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Va y busca a un espiritista y le dice, tráeme a Samuel. Y Samuel, cuando toma posesión de ese cuerpo, y que es todo un tema teológico que en su momento hablaremos acerca de eso, le dice, por cuanto tú no has buscado al Señor, el Señor ya te había desechado y hoy mismo está confirmando aquello. Él tenía para todo para cambiar, pero nuevamente su obstinación, el pensar que estaba bien, el creer que lo que él creía, como pensaba, como sentía, como se debían hacer las cosas, era de esa manera, lo llevaron a terminar mal. Más adelante, el rey Salomón escribió estas palabras, es posible, recordando lo que había ocurrido también con el rey Saúl, en Proverbios capítulo 4, el versículo 23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye o mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. La conclusión que podemos llegar de Saúl es que él comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Y hermanos, tenemos que ver que es importante, no es cómo se comienza. Podemos comenzar de distintas maneras. El tema es cómo terminamos la carrera, cómo estamos corriendo la carrera, cómo está nuestra relación con Dios en este tiempo, con qué pecado estamos luchando nosotros en este tiempo, cuál es la manera de pensar que ahora tenemos nosotros. ¿Creemos que lo que hacemos y conforme vivimos o pensamos o hacemos es la adecuada? Y si pensamos de esa manera y al llegar a las Escrituras nos topamos que no es así,
pero a pesar de eso continuamos siendo obstinados, lo más probable, hermanos, que en su momento podemos terminar mal. Hace poco hablamos de José, un hombre que de una manera empezó bien y al final terminó bien. Podemos ver de muchos hombres que empezaron muy bien, pero terminaron mal. Podemos ver de muchos hombres que empezaron bien o empezaron mal, pero terminaron acabando bien, como es el caso del apóstol Pablo. Empezó su carrera siendo perseguidor, pero terminó siendo reconocido como el hombre más sabio, diríamos, que el Señor bendijo y que halló tanta gracia que el Señor le bendijo con tantos libros que tenemos ahora en el Nuevo Testamento y que Dios lo usó de una manera tan, pero tan sobrenatural. No es cómo inicias, es cómo terminas, es cómo corres, es cómo avanzas. No seamos orgullosos, no seamos obstinados, reconozcamos cómo somos delante de Dios, busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. No seamos desobedientes, no nos engañemos a nosotros mismos, que si mentimos, hemos pecado, que si miramos algo inadecuado, hemos pecado, que si pensamos mal contra otro hermano, hemos pecado, si deseamos el mal contra otra persona, hemos pecado, si hemos agarrado algo que no es nuestro, hemos pecado, si desobedecemos a nuestros padres, hemos pecado, si nos pasamos la luz roja, hemos pecado, si decimos mentiras, hemos pecado. Tenemos que ser conscientes que pecado es pecado. Y no lo maquillemos de una manera espiritual, como lo hizo Saúl. Seamos humildes y reconozcamos que delante de Dios no podemos ocultarle absolutamente nada. Vamos a ponerlo de pie. Algo que no ayuda y que no ayudó a Saúl a caminar o a terminar bien fue que él en su corazón, aparte del orgullo y la obstinación, albergó odio, albergó rencor, que fue lo que llevó a perseguir a David por tanto tiempo, porque tenía odio en contra de David. Cuando Samuel le dijo estas palabras en el capítulo 15, en el versículo 24, Saúl le dijo a Samuel: he pecado, le dice. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. ¿Por qué? Porque temí al pueblo y escuchó su voz. Y escuché su voz. Hermano, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién le prestas atención? ¿A quién le brindas la mayor atención en tu vida? ¿Al Facebook? ¿A las novelas? ¿A ese amigo o amiga que no es cristiano que te dice tantas cosas? ¿A ese programa de televisión donde te habla solamente del chisme, de la infidelidad, entre otras tantas cosas? Saúl se dio cuenta de que había pecado, pero para él ya era muy tarde. ¿Por qué? Porque el hombre temía más al pueblo que a Dios. Padre, en esta mañana estamos aquí reunidos delante de ti. Señor, qué triste historia es poder leer la vida del rey Saúl. Un hombre que empezó tan bien, un hombre que era obediente, sumiso, un hombre que servía, un hombre, Señor, que era tímido, que diríamos que tenía unas características únicas que lo hacían especial para que pueda ser ese gran rey, oh Señor. Perdonó la vida de aquellos que habían hablado mal de él, les mostró gracia a Dios, pero no bastó, Señor, con empezar bien, porque luego él fue desobediente a tu palabra. El temor a los hombres, el orgullo, lo llevaron, Señor, a que pueda equivocarse y pecar contra ti. Asumió roles que no le correspondían porque, Señor, las circunstancias lo apremiaron y él no supo esperar. Señor, ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a no tratar de ayudarte.
Ayúdanos, Señor, a siempre estar escuchándote a ti en vez de escuchar otras voces. De poder meternos con tu palabra, Señor, y poder que tú nos hables por medio de ella. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y estar atentos a lo que tú nos dices. Porque vemos en la vida de Saúl, Señor, que él no fue atento a tu palabra, sino que él quiso escuchar lo que quería escuchar y hacer lo que él quería hacer. Líbranos, Señor, de ser orgullosos. Líbranos, Señor, de caer en la obstinación. Líbranos, Señor, de no estar atentos a tu palabra. Líbranos, Señor, de pecar contra ti. Y si pecamos contra ti, Señor, ayúdanos, Señor, a no maquillarlo, sino a ser sinceros delante de ti, confesar nuestro pecado y decirte: oh Padre, pecado contra ti. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti. Y si pecamos, Señor, arrepentirnos, pero de corazón, donde ya no queremos pecar, sino que queremos obedecerte, queremos amarte, queremos seguirte y queremos buscarte, Señor. Ayúdanos a terminar bien la carrera, Señor, de la fe. Ayúdanos a quitar todo ese peso que todavía nos estorba. Ayúdanos, Señor, a quitar ese pecado de la incredulidad también que cayó en Saúl, que no nos ayuda a avanzar. Ayúdanos a creerte. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de que tú tienes el control absoluto de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que tú dices y haces. Que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que tú lo que dices lo haces. Y que todas tus promesas son en Cristo Jesús, sí, Señor. Señor, quita toda esa rama, Señor, que aún estorba nuestro caminar, Señor. Porque tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Ayúdanos a caminar en ti, Señor. Y ayúdanos a ser, Señor, cada día en tu presencia, humildes y obedientes a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en Cristo Jesús.